aunque interminable. Ahora sí saludamos a nuestro doctor, a nuestro especialista del día. Él es el doctor Werner Márquez, médico cirujano, especialista en ortopedia y traumatología, subespecialista en ortopedia infantil y pues un médico que ha hecho un gran trabajo con niños de bajos recursos. Así que, doctor, muchas gracias por estar hoy con nosotras aquí en Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, Paula y Carolina. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, doctor Werner Márquez, vamos a hablar del tema de la displasia de cadera para que nuestros oyentes entiendan cómo es esta condición, cómo se identifica. Bueno, lo primero es saber que la displasia de caderas es un proceso de inmadurez de las caderas desde el momento del nacimiento. Los niños nacen y, como todos sabemos, empiezan a crecer muy rápidamente, bracitos, cerebro, corazón, pulmones y demás. Y las caderas, pues no son la excepción. Las caderas en algún momento empiezan un proceso también de maduración y por algunos factores de riesgo en específico, genéticos, ginecobstétricos, digamos que familiares y demás, esa maduración no se da al ritmo del resto del cuerpo acorde a su edad cronológica. Y esa cadera pues se va a retrasar. Sí, y eso pues va a tener consecuencias a futuro. Es básicamente el concepto grande de la displasia de cadera. Doctor, entonces uno ve mucho, por ejemplo, muchos niños que les ponen como un yeso cuando son pequeñitos para poderles ayudar a corregir su condición de la cadera, ¿no es cierto? ¿Qué tan común es? ¿Perdón? Sí, cuéntame. ¿Qué tan común es en niños y en adultos? ¿Es más común en los niños? Sí, la displasia de cadera es una condición, se llama displasia del desarrollo de la cadera porque es sujeto al crecimiento de las caderas o la maduración de las caderas cuando se es infante, cuando se es niño. El problema de la displasia es que puede conllevar algunos problemas en la adultez. La displasia a grandes rasgos puede ser una displasia simple, que afortunadamente es el 95% de los casos, es un proceso de retraso de la maduración. Pero ese otro 5% de esa displasia la hablamos de luxación o subluxación, que es que la cadera se sale de su sitio. Y es cuando vemos niños que llegan a la consulta cojeando. Y la cojera es básicamente porque esa cadera se sale de su sitio y no permite un adecuado desarrollo de la marcha. El problema es cuando esa displasia simple, que es el 95% de los casos, afortunadamente, no se trata y a futuro puede conllevar a que esa cadera pueda en algún momento desgastarse. Entonces la mayoría de los síntomas de la displasia de cadera no se dan cuando se es niño, sino cuando se es adulto. Y empieza con dolores, molestias y termina en una artrosis degenerativa. Bueno, doctor, antes de irnos con el tema de las consecuencias, prevención y demás, ¿a qué se debe este tipo de condiciones? ¿Algo que se presenta desde la gestación? ¿Es algo hereditario? Hay varios factores importantes de riesgo para el desarrollo. Lo primero, los preconcepcionales, es decir, antes del embarazo, principalmente los genéticos. Entonces, es importante indagar en la familia si hay antecedentes de la familia, primos, tíos, abuelos, padres, con el antecedente de algún problema en la cadera. Ese niño que nace con ese antecedente tiene factores de riesgo para desarrollar esa condición. Adicionalmente, hay algunos factores ginecológicos y ginecobstétricos, como por ejemplo la salida de líquido amniótico antes del parto o pérdida de líquido, lo que llamamos oligoamnios o anhidramnios. Adicionalmente, los gemelos, ese niño que comparte su útero con su hermanito, se restringe la movilidad de sus caderas, lo cual puede conllevar a un desarrollo de una displasia de cadera. La presencia de algunas miomas o algunas masas en el útero de la mamá también restringe la movilidad y predispone al desarrollo de la displasia. Ahora, hay unos factores, digamos que modificables, como por ejemplo el sexo. Es una enfermedad que afecta más a las niñas que a los niños varones. No quiere decir que los niños no puedan desarrollarla, pero es más frecuente en las niñas. Eso en la etapa preconcepcional. Pero ya después del nacimiento hay algunos factores de riesgo que son culturales. Y voy a resaltar uno en especial, que es envolver a los niños, sobre todo en climas como Bogotá, como la sabana cundiboyacense, donde se envuelven a los niños como un tabaquito, como un tamalito, y no le permiten la movilidad de la cadera. Ese niño tiene factores de riesgo para el desarrollo de la displasia de cadera.
Doctora, a mí me genera una duda que usted nos está acá diciendo, ¿por qué en las niñas es más frecuente que en los niños? ¿Qué tiene que ver? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, hay enfermedades que uno sabe que el hombre es más propenso, pero la mujer en las caderas, ¿por qué? ¿Hay una razón? Claro, el tema es más hormonal. Existe una hormona que se llama la relaxina que se transmite madre a hija y predispone a que haya una mayor inestabilidad de la articulación y que los ligamentos que estabilizan la cadera sean más laxos, ¿sí? Y permitan que se genere un retraso en ese proceso de maduración al punto que se pueda luxar la cadera, que es el otro tipo de displasia que les comentaba. Bueno, doctor, usted diariamente en su consultorio ve este tipo de casos y yo quisiera saber qué tan importante es ese diagnóstico temprano de la displasia de cadera y bueno, cómo se realiza. Aquí en nuestro país los padres de familia llevan a sus hijos demasiado tarde o se dan cuenta cuando están bebés recién nacidos. Cuéntenos un poco cómo es ese proceso. Pues mira, el proceso es muy, muy importante porque lo que hemos visto en la literatura es que entre más temprano se detecte y se trate la enfermedad, menos consecuencias va a tener hacia el futuro. Siempre hay que indagar cuando se está en embarazo, la mujer está en embarazo, de todos estos antecedentes, tanto preconcepcionales, los genéticos, y obviamente los factores ginecobstétricos como tal, los que nombré ahorita. Pero en el momento en que el niño nace, debe ser abordado por un profesional de la salud, el cual debe examinar al bebé y debe identificar algunos signos clínicos que nos orientan o nos hacen sospechar de la displasia de cadera, en especial la luxación. Pero el diagnóstico como tal, digamos que confirmatorio, lo da un estudio imagenológico al mes de vida, que se llama la ecografía de cadera, método de Graf, y o en su defecto una radiografía que se debe tomar a los 3 meses de vida. ¿Cuál sería la idea? Que pudiéramos tomar ese estudio de la ecografía al mes de vida para que cuando llegara al control radiográfico que se debe hacer a los 3-4 meses ya se haya diagnosticado la enfermedad y ya se haya tratado. Bueno, doctor, ¿cómo se trata entonces esta enfermedad en adultos? Y usted perdonará mi ignorancia, pero ¿cómo hago yo para saber cuáles síntomas debo tener yo para saber que tengo una displasia de cadera y, por ejemplo, una fractura u otro tipo de condición? Bueno, eso es muy importante porque la mayoría de los síntomas y sobre todo la displasia simple que les comentaba no se manifiesta en la infancia sino en la adultez. Y es esa persona que nunca le tomaron ninguna radiografía durante la infancia y por obvias razones nunca fue tratado y más o menos en la tercera y cuarta década de la vida pues empieza a presentar algunas molestias en la región inguinal, por ejemplo. Entonces cuando camina mucho, cuando sube y baja escaleras, empieza a doler la cadera, empieza a generar algunas molestias cuando se hacen algunas actividades físicas, cuando se trota, cuando se monta bicicleta, empieza a generar dolor. Entonces el dolor es como el signo clínico que nos orienta a saber si ese paciente pudo haber tenido una displasia de cadera y que pues ya está empezando a manifestar signos de desgaste de esa cadera por no haber tratado la displasia. A través de nuestra línea de WhatsApp, doctor, nos preguntan lo siguiente. Apreciados, yo tuve trillizos, en ellos un niño mellizo y 2 niñas gemelas. En las gemelas tengo una de las niñas que hoy es adulta, pero ella tiene en la parte baja de la cadera, está torcida la línea de la cola y me causa duda hoy el tema, pues nunca lo relacioné con que fuese displasia de cadera. A ella le han hecho muchísimos exámenes, pero no le ha salido que tenga nada normal. Wow. Ok, siempre es bueno analizar los casos de forma individual. Digamos que la displasia es uno de los grandes problemas ortopédicos que podemos tener en la cadera o en la pelvis. Siempre es bueno hacer una valoración por parte de un ortopedista en este caso y si es necesario hacer algún estudio complementario adicional además de la radiografía. Los podemos apoyar, por ejemplo, con estudios como resonancia, sobre todo en los adultos y en los adolescentes. Doctor, entonces, yo aquí tengo muchas dudas sobre la displasia de cadera porque yo a veces veo a mujeres que caminan, sobre todo ya que hice conciencia, gracias a que usted que explicó más que todo en las mujeres, que caminan un poco cojas, ¿no? Y uno diría, sí. Por ejemplo, si yo tengo un problema de displasia de cadera, ¿puede desencadenarse en otro tipo de problema? ¿Me hago entender? O sea, ¿puede llegar uno a terminar cojo o caminando de una manera diferente o se puede corregir definitivamente con fisioterapia?
No, ya la displasia, cuando ya estamos hablando de una displasia tardía, es decir, cuando ya se es adulto, el gran problema de la displasia es el dolor. Y obviamente el dolor te va a ocasionar que tú cojes, ¿sí? Pero muchas veces cuando la displasia puede en algún momento aumentarse y genera una limitación funcional importante, puede ocasionar otro tipo de situaciones incómodas, por ejemplo, algunos problemas de columna asociados a la relación entre la columna y la pelvis y demás. Pero el gran y principal problema de la displasia es el desgaste de la articulación de la cadera. Y ese solo desgaste es limitante, es incapacitante, porque no permite la vida cotidiana de las personas. Empieza a doler, es muy limitante, la gente tiene que en algún momento tener que utilizar bastones o inclusive caminadores y demás, porque el dolor es muy, muy fuerte, al punto en que esa cadera se tiene que hacer otra cirugía más grande, ¿sí?, para poder aliviar ese dolor, que ya hablamos de reemplazos articulares. Pero es un tema que se tiene que manejar desde muy pequeños y evitar llegar al punto de la artrosis cuando se es adulto. Doctor, y antes de hablar del tema de la cirugía, de las operaciones, nos hacen otra pregunta a través de WhatsApp y es, ¿la manera como sacan al bebé del útero también puede causar displasia de cadera? No, por lo general, digamos que no encontramos alguna relación directa entre el parto, si fue por cesárea, si fue por parto vaginal y que de pronto lo agarraron de la colita, del bracito, de la piernita y demás. Directamente con la displasia no hay ninguna relación. Aprovechando esa pregunta del oyente que está escribiendo por WhatsApp, doctor, me le colo con otra pregunta. El bebé, por ejemplo, si viene en el útero, se puede llegar a identificar desde que está adentro de la mamá, dentro de la barriga de la mamá, que el niño viene con algún problema en la cadera, o también podría ser esto hereditario o no tiene nada que ver. Sí, hay un factor, como les decía, heredofamiliar. Si hay un antecedente en la familia, es lo que nosotros llamamos hereditario, se puede transmitir y ese bebé puede nacer con esos factores de riesgo. In útero hay ahorita, por ejemplo, estudios ecográficos que inclusive permiten ver la condición de la cadera dentro de la barriga de la mamá, pero digamos que se requiere un ultrasonido un poco más específico para poder diagnosticar. Pero por lo general, el diagnóstico de la displasia de cadera es después del nacimiento. Sí, es una cosa que lo identificamos en el momento en que el niño nace. Bueno, doctor, ¿y cuándo se puede considerar necesario realizar una cirugía para tratar la displasia de cadera y pues cuáles son los diferentes tipos que pueden existir, los diferentes tipos quirúrgicos? Bueno, mira, cuando hablamos de displasia, hablamos de temas de luxación de cadera. Pensamos en algunos procedimientos quirúrgicos cuando tenemos un niño por encima de los 6 meses de vida, que esa cadera persiste luxada, es decir, que está desencajada, lo que llamamos desencajada, luxada, está por fuera de su sitio. Desde ese momento es necesario volver a encajar esa cadera y lo hacemos a través de algunos procedimientos quirúrgicos pequeños, con la colocación de unos yesos y demás. Pensamos en procedimientos quirúrgicos un poquito más grandes cuando esa displasia, que ya no deja de ser luxación, sino que ya es una displasia por inmadurez, después de los 4 años. Y la razón es porque a ese punto ya la madurez que esperábamos que se lograra a ese punto de la vida del niño, pues no se logró. Entonces lo que no se pudo lograr, o lo que no pudo lograr la naturaleza, pues lo realizamos a través de algunas intervenciones quirúrgicas. ¿Qué hacemos? Pues por lo general cubrimos el defecto de la cabeza del fémur, la cabeza del fémur por lo general está descubierta, y hacemos algunas osteotomías, se conoce médicamente, para cubrir ese defecto de la cabeza del fémur que está generándose por la displasia. Doctor, acá me escriben a través de mi Instagram. Carolina, pregúntale al doctor, ¿qué es el yeso en espiga pelvipédico? Quisiera que nos explicara. Yo me imagino que es como el yeso que le ponen al bebé. Yo estoy acá metiendo la pata. No sé, doctor, usted me dirá. No, totalmente, es así. El yeso pelvipédico es un tipo de tratamiento, o sea, es un tipo de inmovilización que utilizamos por lo general después de alguno de los procedimientos quirúrgicos que les nombré, para mantener una posición de seguridad de las caderas y ayudar a que esa cadera esté estable. Por lo general, se le deja? Dependiendo. Por ejemplo, si es un paciente con una luxación de cadera, es decir, que está desencajada la cadera, ese yeso puede durar inclusive hasta 3 meses.
Bueno, pues doctor, vamos a una pausa comercial, ya regresamos, por favor, no se me mueva. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. W Radio, 20 años recorriendo el mundo a su lado. Vamos a Madrid, Albalucía. Julio, una buena noticia con el... Presente en los eventos más importantes del planeta. Nos acompaña el Sheikh Ahmad bin Hamad Al Thani. Con las voces de los protagonistas. Señor expresidente Mujica, buenos días y feliz cumpleaños. El Volkswagen me va a enterrar, sigue perfecto. W Radio, 20 años. Cerca, muy cerca de usted. Y TVL Live te invitan a la exposición de la vida y obra de Frida Kahlo en Maloca City Hall en Bogotá desde el 12 de julio. Vivirás un viaje a través de una experiencia interactiva y visualmente impresionante. Conoce al artista detrás de las pinturas icónicas y descubre su legado y su impacto en la cultura mexicana y global. Compra tus entradas en tu boleta y prepárate para sumergirte en su mundo. Escucha la W y gana entradas. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Háblame del mar marinero, libre como el ave que escapó de su prisión. Mas yo te quiero y mi cariño. Se muere sin florecer. Te siento muy dentro del corazón. Cielito lindo tiro cupido. Que hay otra que sufriría como las hojas. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Gracias, amor, por cada beso. wradio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño. A la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y por supuesto la información más completa. wradio.com.co. Noticias cada instante. W Radio, 20 años. Volvemos en Salud y Algo Más. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. You understand. Do you? Si la gasolina sube otra vez. Vengo que baja, ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. No me sigue. Y continuamos hablando sobre la displasia de cadera con el doctor Bernel Márquez. Él es subespecialista en ortopedia infantil. Doctor, nos hacen una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp y dice, doctor, ¿qué puedo hacer si a mi hija no le gusta colocarse esa félula? Ella tiene 21 meses de nacida.
Ok, bueno, la férula en primera instancia tiene un tiempo determinado de uso. Por lo general lo recomendamos entre los 18 y los 20 meses. Ya a esa edad, por ejemplo, los niños no toleran el aparato, entonces pues la idea es no pelear con los niños, ¿sí? Para que no se vuelva una tortura. Entonces ya pensamos en que la férula cumplió con su objetivo a esa edad y ya tomamos otras conductas para seguir estimulando la cadera y en ese caso pues habría que retirar la férula y es pensar en otro tipo de alternativas de estimulación de la cadera para mejorar la displasia. Menos mal usted ya tocó el tema, doctor. ¿Qué tipo de alternativas? Porque yo ya le iba a preguntar qué podíamos hacer paliativamente o de una manera que no fuera invasiva. ¿Se puede? ¿Es el mismo resultado? Definitivamente hay que ir a la prótesis o al tratamiento. O sea, ¿puede haber como un tratamiento más conservador, podríamos decir? Claro, mira, como el diagnóstico se debe hacer desde el primer mes de vida, o sea, desde el nacimiento, hay algunos aparatos ortopédicos que utilizamos, por ejemplo, en los primeros 6 meses de vida. En especial uno que se llama el arnés de Pavlik, ese lo utilizamos, es un dispositivo donde el bebé está con las piernitas abiertas y por lo general ese aparato ortopédico da muy buenos resultados y se hace de forma temprana. Después de esos 6 meses utilizamos otro aparato que se llama la férula de Milgram, que por lo general lo utilizamos hasta los 18 o 20 meses de vida. Más allá de eso, damos algunas otras recomendaciones para los niños para seguir estimulando la cadera. Entonces recomendamos a los padres que a los niños los saquen a caminar, que suben y bajen escaleras, que lo puedan meter a cursos de estimulación a través de acuamotricidad o matronatación, el tema del triciclo y más adelante algunos otros deportes que terminan ayudando para estimular la cadera, con el ánimo de que de aquí, desde el nacimiento a los 4 años, ese niño ya no tenga displasia de cadera. De esa forma, pues, evitamos todas sus complicaciones hacia el futuro. Doctor, aquí en Colombia culturalmente siempre hay un remedio casero para una enfermedad. Entonces, si a usted le duele el estómago, tome agua de esto. Si quiere dolor de cabeza, tome esto. Yo quisiera saber qué tan cierto o si es mito o realidad el tema de los masajes. Hay muchas sobanderas en nuestro país que una vez nacen los niños, de pronto tienen este tipo de discapacidades y demás. Lo primero que hacen es hacerle masajes. ¿Esto funciona o por el contrario puede empeorar? No, la evidencia muestra que ese tipo de masajes pues no van a tener ningún beneficio para el niño. A veces, si se hace de forma muy enérgica, puede ocasionar algunos problemas, inclusive puede generar fracturas en los huesos de los niños. Entonces, el tema de la sobandería y el de los masajes y todas esas cosas, pues no tiene ningún tipo de cabida como tratamiento de la displasia de cadera. Ahora agregándole un poquito más para los oyentes, cosas como por ejemplo el doble pañal, que es algo muy cultural también, tampoco tiene evidencia científica ni nada que funcione para el tema de la displasia, que es algo que es de las cosas que más preguntan en la consulta. Me recomendaron la señora de la tienda el doble pañal, que le ponga 2 o 3 pañales para tener las piernitas abiertas. Tampoco nos sirve. Bueno, doctor, nosotros hemos visto que usted ha hecho un trabajo muy pedagógico. Por favor, díganos rápidamente sus redes. ¿Cómo lo encuentran nuestros oyentes? Bueno, en mi Instagram es DR, de doctor B. Márquez, _ ortopedia infantil. Bueno, pues doctor Márquez, muchas gracias por haber estado con nosotras aquí en Salud y Algo Más y de seguro lo estaremos molestando para otro día. Gracias.